¿Qué tal, querido estudiante? Espero que estés muy bien. En la clase anterior vimos todo lo relacionado a los tipos de textos según la intención del autor y al texto narrativo. Hoy te traigo un nuevo tema. Hablaremos del texto descriptivo y conoceremos su definición, características, tipos y clases. Entonces, sean bienvenidos a un nuevo tema en el curso de razonamiento verbal con su especialista, el profesor Walter Zarco. Empecemos. Leamos el siguiente texto. Se busca perro grande de color azabache. Su pelaje es abundante. Tiene las patas largas y robustas. Sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una raya blanca. Si lo reconoce, llámeme al teléfono 0800 2200. Seguramente en una situación muy triste para el dueño, leíste estos avisos pegados en postes y paredes y pensaste, ¿qué haría si mi mascota se perdiese? ¿Qué características colocaría en los carteles de Se Busca? ¿Cómo describiría a mi perrito o gatito? ¿Por qué pudimos reconocer al perrito que se perdió? Recordemos, una descripción equivale a un retrato escrito o hablado de una persona, animal o cosa. Leer o escuchar una descripción es muy similar a ver una fotografía de lo que se quiere describir con el pensamiento. Recordemos la clase anterior. Vimos la clasificación de textos según la intención del autor y supimos que se podían clasificar en textos expositivos, descriptivos, argumentativos, instructivos y narrativos. Pero, ¿qué es un texto descriptivo? Es una estructura textual en la que se explica o define con detalle las cualidades, características o circunstancias sobre seres, objetos, fenómenos o circunstancias. Describir significa poder representar a través de la palabra mediante la explicación de diversas partes, cualidades o circunstancias. Se puede decir que una descripción equivale a un retrato escrito o hablado de una persona, animal o cosa. Una descripción es el producto de la observación, puesto que utilizamos nuestros 5 sentidos. En la medida en que nuestra observación sea más reflexiva, podremos encontrar las palabras clave o dato que mejor representen al objeto. Veamos algunas características importantes de la descripción. Es muy variado, ya que se usa para describir algo físico como una persona u objeto, y también abstracto, como una situación o un sueño. Sus funciones fundamentales son las de definir, explicar y estimular la imaginación. En un texto descriptivo predominan los adjetivos y los sustantivos. En un texto descriptivo se tiende hacia la objetividad, es decir, a detallar las características como se observan en la realidad. Aunque en algunos casos también puede ser subjetivo, ya que podemos detallar la realidad a nuestro modo de pensar o sentir. Por ejemplo, las caricaturas, en donde se aumenta o exagera ciertas características. Etapas para la redacción de un texto descriptivo. Para lograr el propósito de un texto descriptivo, se sigue un proceso o serie de etapas antes de su redacción. Veamos cuáles son. Primera etapa, la observación. En este paso se va a observar con atención, detalle a detalle, los rasgos de lo que queremos describir. Segunda etapa, reflexión y ordenamiento. En este paso se va a seleccionar y ordenar los datos de lo que se va a describir, de lo general a lo particular. Tercera etapa, presentación de datos. En este último paso vamos a expresar la descripción hecha con palabras adecuadas, con coherencia y cohesión. Aquí se da la redacción de nuestro texto descriptivo. ¿Qué estructura presenta un texto descriptivo? En la introducción se va a desarrollar el tema, es decir, se va a dar el objeto de descripción. Vamos a definirlo. En el desarrollo se dará la caracterización,
las características y cualidades, es decir, desarrollaremos a profundidad las características y cualidades del objeto que será descrito. Y en la conclusión o cierre se va a dar el final de la descripción. En esta parte vamos a relacionar al objeto descrito con la realidad misma. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo muy presente la fisonomía del clérigo, a quien vi muchas veces paseando por la ronda de Valencia, con los hijos de su sobrina, y algunas cargado de una voluminosa y pesada capa pluvial en no recuerdo qué procesiones. Hemos resaltado la palabra clérigo porque el clérigo será nuestro objeto de descripción. Entonces lo que se hace en la introducción es identificar al ser que será descrito. En este caso, el clérigo será el tema de descripción. Sigamos leyendo. Era delgado y enjuto, como la fruta del algarrobo, la cara tan reseca y los carrillos tan vacíos que cuando chupaba un cigarro parecía que los flácidos labios se le metían hasta la laringe, los ojos de ardilla vivísimos y saltones, la estatura muy alta, con mucha energía física, ágil y dispuesto para todo, de trato llano y festivo, y costumbres tan puras como pueden serlo las de un ángel. Sabía muchos cuentos y anécdotas, 1000, reales o inventadas, dicharachos de frailes, de soldados, de monjas, de cazadores, de navegantes, y de todo ello solía esmaltar su conversación, sin excluir el género picante, siempre que no lo fuera en exceso. Sabía tocar la guitarra, pero rarísima vez cogía en sus benditas manos el profano instrumento, como no fuera en un arranque de inocente jovialidad para dar gusto a sus sobrinas, cuando tenían convidados de confianza. Sigamos leyendo. Vemos que en el desarrollo se describe a profundidad los aspectos y características del sujeto a quien se describe, que en este caso es el clérigo. En esta etapa se da la caracterización. Continuemos. Este hombre tan bueno revestía su ser comúnmente de formas tan estrafalarias en la conversación y en las maneras que muchos no sabían distinguir en él la verdad de la extravagancia y le tenían por menos perfecto de lo que realmente era. Un santo chiflado, llamábale su sobrino. Aquí, en esta parte final de la lectura, se concluye con relacionar al sujeto descrito con un santo chiflado, o sea, con una personalidad estrafalaria y extrovertida para ser un clérigo dedicado a la religión. Hemos podido observar la forma o estructura que presenta un texto descriptivo y la variedad de adjetivos y sustantivos usados. Seguro que sí. Clases de descripción. Pueden ser de dos clases, objetiva y subjetiva. En la objetiva, el autor no se deja influir por consideraciones personales. En su descripción capta la realidad y la describe tal y como sus sentidos lo perciben, es decir, se enfoca en aspectos físicos. Este tipo de descripción suele darse en afiches publicitarios o textos de carácter expositivo. Descripción subjetiva. El autor toma en cuenta sus emociones y pareceres personales para describir el sujeto. En su descripción capta la realidad y la describe según a su forma de pensar y percibir el mundo. Este tipo de descripción suele darse en textos literarios de género lírico, como la poesía. Veamos los siguientes ejemplos. La manzana es una fruta comestible, tiene forma de globo, un poco hundida en sus extremos. Su epicarpio es verdoso o amarillento y presenta semillas de tamaño pequeño, protegidas por un endocarpio coriáceo.
Las manzanas rojas y las manzanas verdes son las más conocidas, aunque también existen las manzanas amarillas. Vemos que esta descripción es objetiva porque se centra en la realidad. Veamos el otro ejemplo. La manzana como fruta y símbolo de pecado, y con su color rojo, pasión que simboliza el placer y la tentación, ha excitado el sentido del gusto a un punto inaplacable. Si no quieres comer manzanas, aquí hay alguien que con mucho placer hace de este pecado una maravilla. Vemos que esta descripción es subjetiva, pues presenta una riqueza de figuras literarias. Veamos los tipos de textos descriptivos. Topografía, prosopografía, cronografía, descripción de un objeto. En la topografía se describe un lugar, la ubicación espacial de los elementos en un lugar, la extensión o localización de un lugar. Veamos un ejemplo. El circuito de las montañas alrededor de la depresión abunda en riachuelos y caídas de agua que nutren al valle y propician su vasta flora y abundante fauna, dado que no son tan escarpadas su cima la luz solar. Prosopografía. En este tipo de descripción se describen los rasgos físicos de una persona: cara, cuerpo, vestimenta inclusive. Veamos un ejemplo. Mi padre es alto y no es muy delgado, le gusta vestir bien y arreglarse cuando va a ir a un acto. También suele ir con traje de chaqueta al trabajo. Cronografía. Se describe el tiempo en una narración. Pertenece a una figura literaria. Describe el tiempo en que se encuentra un hecho, objeto o costumbre. Veamos un ejemplo. Cuando mis hermanos y yo éramos niños y aún no te conocía, mis papás nos llevaban a pasear de día, de campo, los fines de semana. En ese entonces había más seguridad y eso era posible. Descripción de un objeto. Describe de manera ordenada, de lo general a lo particular y detallada, las características de un objeto, ya sea material, tamaño, forma, color, cómo y para qué se usa. Veamos un ejemplo. Este equipo portátil fabricado por la compañía Singulon está hecho a mano y su carcasa exterior está fabricada en madera de gran calidad y marfil, y sus teclas están chapadas en oro de 24 quilates. Veamos otros tipos de textos descriptivos. Etopeya, retrato, autorretrato y caricatura. En la etopeya se describe el carácter de una persona, sus aptitudes, su forma de pensar, o actitudes, su forma de comportamiento, sus hábitos y personalidades. Veamos un ejemplo. Don Gumersindo era afable, servicial, compasivo y se desvivía por complacer y ser útil a todo el mundo, aunque costase trabajo, desvelo, fatiga. Retrato. Se da una descripción física y psicológica de la persona. Veamos un ejemplo. Buen mozo, petulante, de los que hacen resonar las espuelas, con unas pastillas unidas al bigote, los dedos siempre cubiertos de sortijas y vestido de llamativos colores. Autorretrato. Es la autodescripción del autor, tanto física como psicológica. Veamos un ejemplo. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que me llegaba a convertir en objeto de burla para mis compañeros. Este fragmento fue sacado de El gato negro, de Edgar Allan Poe. Caricatura. Es un retrato en el que se exagera o resalta la descripción de aquellas características del personaje. Veamos un ejemplo. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa,
érase una alquitara medio viva, érase un peje espada muy barbado. Podemos ver que en la caricatura se hace referencia a la nariz de un hombre, que era prominentemente grande. Repasemos lo aprendido. Vemos que el texto descriptivo es una estructura textual en la que se explica o define con detalle las cualidades, características o circunstancias sobre seres, objetos o fenómenos. Para lograr describir la realidad que percibimos, se siguen los siguientes pasos o procesos: observar, reflexionar y ordenar datos y presentar datos. La estructura que presenta un texto narrativo es introducción, caracterización y final. Existen dos clases de descripción: objetiva, que se centra en la realidad sin influencias personales, y subjetiva, centrada en las emociones y pareceres del autor. Existen diversos tipos de textos descriptivos: topografía, prosopografía, cronografía, descripción de objetos, etopeya, retrato, autorretrato y caricatura. Muchas gracias y a seguir estudiando. Y recuerda, con constancia y dedicación, el trabajo duro acabará por vencer al talento, si el talento se duerme en sus laureles. Hasta pronto.